Voy a compartir pantalla. Bueno, la idea es hoy continuar con la parte que traíamos del control del flujo del programa, hacia dónde va. Y nos estamos faltando hablar perdón, de los ciclos. Los ciclos mientras, hacer mientras y para. Que en nuestro caso van a ser while, do while y for. Lo voy a explicar directamente con los ejemplos, como hicimos ya con la clase pasada. Toda esta parte ya la conocen, esta otra parte también la conocen, es decir, no hay mayor diferencia con los programas que vimos antes. Esta sentencia la conocen, lo mismo que esta otra sentencia ya la conocen, y estamos teniendo como nuevo esta parte y esta parte. Lo demás supongo que ya lo reconocerán de haberlo visto en la clase pasada. Espero que se acuerden. En nuestro caso, el mientras, como decíamos, lo vamos a tener hecho con con este comando, while. La idea es hacer un ciclo varias veces mientras se cumpla la condición que está acá adentro. ¿Qué es lo que va a hacer mientras se cumpla la condición? Lo que está entre los corchetes, entre las llaves, perdón. Es decir, va a ejecutar esto la cantidad de veces que nos mande el mientras. En este caso va a darnos una información. Pasé por acá, nada más que eso. Es solo a fines didácticos. No sé si se entiende eso, pero bueno, no tiene una finalidad práctica este programa, es solamente decirnos si pasa o no pasa por esta parte el flujo del programa. Eso lo podemos ver cuando lo pongamos en marcha. Esta otra parte acá es una forma abreviada de hacer esto. Es decir, es un sumador, perdón, un contador, ¿sí? Solo que está escrito de otra manera, un poquito diferente. Con más, sería el contador, la variable es esta que está declarada acá, es entera, y estoy diciéndole que cuando llegue acá, le sume 1 y lo asigne a la misma variable. Es una forma abreviada que nos permite el lenguaje C de hacer un contador. Después vamos a ver más adelante que hay otros parecidos, como por ejemplo esto, como por ejemplo esto, es decir, tienen distintos usos, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo con tiempo. Por ahora quédense con esta imagen, por favor. Con más es lo mismo que con igual con más 1. ¿Sí? Fíjense, recuerden que yo les decía que estos son comentarios en línea. ¿Está? Entonces, lo que hace es que esto no se ejecute, no lo tenga en cuenta el compilador a la hora de compilar y lo ignora totalmente. Pero es un comentario que uno pone en un programa. Lo voy a ejecutar como para que veamos el resultado. Voy a esta parte acá, compilar y ejecutar, y nos muestra, fíjense, la palabra paso 5 veces y después la palabra fin. Si vemos acá, contador arranca en 0, mientras sea menor que 5, 0 es menor que 5, por lo tanto, imprime, muestra, paso, y actualiza el contador. El contador pasa a valer 0 más 1 igual a 1.
¿sí? Lo actualiza, la variable pasa a tomar este valor. Llega el fin de la llave, como el programa no termina, entonces vuelve al while. Lo mismo que veíamos con los diagramas de Chapin. Entonces vuelve a ejecutarse. En la segunda, tercera, cuarta y quinta vez. En el último ciclo, acá le dice contador igual a 5, ¿sí? Y cuando entra el while, como contador ya no es menor que 5, es igual a 5, no menor, entonces sale. ¿Y qué hace? Muestra la palabra fin. Ahí se quedó esperando ahora que yo puse una tecla debido a este comando. Entonces puse una tecla y el programa sale. ¿Está? Es un programita sencillo. Un ratito para preguntas, si las hay. Quedo abierto a escucharlas. Es sencillo el programa, ¿no es cierto? Sí, no tiene muchas complicaciones, porque como dijimos es solo para uso didáctico. ¿Hay consultas? Y no sigue. No, profe. Por mi parte no. No te escucho casi. Por mi parte no tengo ninguna consulta. Bueno. Bueno, voy a pasar ahora al programa siguiente. Fíjense bien si hay cambios en la pantalla. ¿Quién puede decirme qué cambios se notan? El signo en el mientras. Bien. ¿Lo notan todo? Esto. ¿Ven? En el primer programa, el mientras era el contador sea menor que 5. En el segundo programa es si es mayor que 5. Va a ejecutar lo que está acá adentro. Es decir, a ver, ¿quién se anima a decir qué es lo que va a suceder con esta, con esta sentencia? Va a pasar directamente al fin. Más fuerte, por favor. Va a pasar directamente a fin. No va a entrar el mientras. O sea, va a saltear toda esta parte, el bloque que está entre las llaves. Sí. De acá hasta acá, lo va a saltear directamente porque esto no permite el ingreso a esta parte. ¿Quieren que lo comprobemos? El compilo, ejecuto, y fíjense que ahora fue derecho a la parte de fin. No mostró los mensajes que teníamos con el programa anterior. ¿Preguntas? Nada. Bueno. Sí. Sí. El supercola del super. No escuché. Creo que para vos. Si tenés cable bici. Una propaganda, no, por ahí. Me conste que la clase no está pasando chivo, ¿eh? Auspiciante, ¿eh? Bueno, el while fue auspiciado por... Bueno, volviendo ahora al programa. Entonces, el while era una de las formas que teníamos para hacer ciclos. En este tipo de estructura es importantísimo contar con un inicio, un valor de inicio. Porque si no, por más que el programa funcione, si venimos al primer programa que hicimos, que era menor que 5, en el que funcionaba, la lógica del programa funcionaba, cuando nosotros evitamos esta sentencia, es decir, no inicializamos el contador, la variable puede estar teniendo un valor que es lo que consideramos basura,
que el sistema operativo ya dejó de usar, pero que es remanente de algún programa anterior. Entonces puede tener un valor menor que 5. Y en ese caso se ejecutaría como si estuviera correcto, cuando en realidad no lo está. Entonces, para los lenguajes de este tipo, inicializar las variables es muy importante. Y en especial con ciertos casos, como por ejemplo un contador. El contador necesita de una inicialización. Un contador, un sumador, porque después, si no, tenemos los problemas. Un error muy común acá es que hagamos esto, que definamos la variable pero no la inicialicemos. Entonces ahí lo mismo, está inicializando la variable, pero no nos está dejando, o sea, puede llegar a tener error. Si no la tenemos, la variable, directamente el programa nos va a decir, ¿no?, que hay un error en la lógica, en la sintaxis. Fíjense, si yo lo saco, lo comento, así no lo borramos. ¿Ven? Me está diciendo que acá estoy teniendo un problema. El problema es que la variable no está inicializada. Compilo y funciona. Pero ¿qué pasa si yo saco el 0? Esto. Compilo y puede funcionar o puede que no. Fíjense, acá funcionó. Tuvimos suerte. Pero tranquilamente podría haber dado un valor distinto. Entonces, esto tienen que recordar que tienen que quedar así. Podemos probar, nada más, pero bueno, para probar, a lo mejor tenemos suerte, a lo mejor no. Ahí no tiene que funcionar, correcto. Sacamos el 12, lo corremos de nuevo. No, funciona. Tuvimos suerte. Pero es como les digo, es cuestión de suerte solamente. A veces los entornos de programación lo actualizan y lo ponen directamente en 0 cuando no hay una inicialización. ¿Puede ser este el caso? Sí, puede ser este el caso. Entonces, esto para un programador en C es fundamental. Vamos a usar un contador, un sumador, inicializarlo con algún valor. ¿Se entendió? ¿Hay consulta? No. Bueno. Paso a un lazo parecido, el hacer mientras. Fíjense que de este paso a este. ¿Se fijaron que cambió? Ven que la lógica del programa es muy parecida, solo que en vez del while voy a tener do while, de esta manera. Hacer mientras. ¿Y qué es lo que va a hacer? Hacer mientras la variable sea mayor que 5. En este caso la variable no es mayor que 5, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo corremos? A ver, alguien que se anime a explicarlo. Vamos, algún valiente. Pasa una sola vez hasta, digamos, compara el contador y como el contador no es mayor a 5, sale del do while. Bien, muy bien. Pasá a buscar tu premio por el auspiciante que salió hace un rato. Decirle que va de parte de Raúl. Bueno, es exactamente eso lo que pasó. Es decir, lo que decíamos con los diagramas de flujo, el mientras y el hacer mientras son muy parecidos, salvo que en el hacer mientras, una vez pasa,
el bloque que tiene dentro del ciclo, o sea, por todo esto. Al menos una vez pasa. Con el mientras, puede que pase, puede que no. ¿Vemos uno parecido? Fíjense en qué cambian estos dos. ¿Notan el cambio? Otra vez el signo de la comparación. ¿Sí? Acá ahora le puse mientras sea menor que 5. Al compilarlo y ejecutarlo, pasa las 5 veces. ¿Sí? Se actualiza, pasa a valer 1, 2, 3, 4. Cuando pasa a valer 5, sale. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de programa y el anterior? Es que por acá pasa al menos una vez. En el while, quizás no pase. Puede pasar, puede que no. Va a depender de esta variable. En el hacer mientras, una vez, por lo menos pasa. El resto de las veces va a depender del valor de la variable. ¿Consultas? ¿No? Bueno, me muevo entonces a este otro programa y pasamos a analizar la sentencia for. Fíjense cuál es el cambio que hay respecto a los programas anteriores. La variable de control es distinta. No importa, ahora se llama i. Antes se llamaba con. Bueno. Lo fundamental, lo que busca el programa es imprimir esto durante el ciclo y esto cuando termina. Lo ejecuto y después lo desmenuzamos, lo charlamos. ¿Qué pasó? Le decimos, arrancar con el valor i igual 0. Y mientras i sea mayor que 5, ejecuta esto. No lo va a ejecutar nunca, ¿no es cierto? Porque si i arranca con 0, no se cumple esto. Y entonces esto no lo muestra. ¿Ven? Pasa directamente al fin. Fíjense que acá yo lo que hice fue omitir las llaves. ¿Recuerdan que habíamos dicho que la llave, en los casos en que fuera una sola sentencia, no era necesaria? ¿Verdad? Entonces, bueno, por eso se ve de esta forma, tiene esta apariencia. Si pasamos a un programa parecido, en el que ahora corregí el signo, ¿sí? Al ejecutarlo, tenemos esto. ¿Ven? ¿Y cuál es la diferencia entre este tipo de programa, entre este tipo de ciclo y el anterior? Porque todos hicieron lo mismo. Entonces, ¿por qué usar el for? ¿Por qué usar el hacer mientras? ¿O por qué usar el mientras? Cada uno tiene su ventaja y su desventaja. El for, en este caso, sabemos cómo empieza, cuándo termina y cómo se va incrementando. El incremento lo hace automáticamente de esta manera. En el primer programa que vimos, lo hacíamos de esta manera acá afuera. Y teníamos que estar controlando dentro del while, inicializando la variable. Fíjense que las cosas están pero con otra ubicación. Acá tenemos el igual a 0, que lo tenemos acá. Es decir, en este caso yo podría haber hecho esto.
porque acá lo estoy igualando. Lo vamos a probar. Funciona igual. ¿Sí? Acá le estoy dando el inicio. En el primer programa lo hacíamos acá. En el primer programa el control lo hacíamos en esta parte, dentro del while. Acá lo estamos haciendo dentro del for, en esta parte. Y el incremento, que acá lo estamos haciendo en el for con el último de los 3 parámetros, en el primer programa lo hacíamos en esta parte. Y entonces, ¿cuál es el beneficio? Y como ver, es poco, pero es más ordenado. En el caso del for, lo que sabemos es cuándo empieza y cuándo termina. En estos dos casos, en while y en el do while, no sabemos cuándo termina a priori. Porque si dependemos del ingreso de una variable, esta variable puede estar tomando un valor diferente en el bloque y puede que no sepamos cuándo termina. Por ejemplo, si depende de que el operador ingrese la variable, el operador cuando decide terminar de hacer la carga de una variable, la máquina o el programa en sí no sabe cuántas variables tiene que ingresar el operador. Entonces conviene usar este tipo de ciclos o bien este otro tipo de ciclo. Pero si sabemos cuántas vueltas va a dar el ciclo, este es lo más conveniente. ¿Se pueden usar los tres? Sí, se pueden usar los tres. Vimos recién que se podían usar los tres. ¿Cuál conviene usar? Depende de cada programa y nada más. Lo óptimo para algunos casos puede no ser tan óptimo para otros. Por ejemplo, cuando hay que validar una variable, ¿qué quiere decir validar? Es asegurarnos que la variable tome el valor que se necesita. El lazo más apropiado es el hacer mientras. Ya lo vamos a ir viendo más adelante con algún ejemplo. Una de las cosas más apropiadas es, por ejemplo, que se ingresa una medida y tiene cierto rango la medida. No puede ser por fuera de, o sea, ni menor de 100 ni mayor de 150. Entonces, si me equivoco y pongo valores por fuera de ese rango, se ejecuta una vez preguntando el valor, se asigna y al controlar la variable me dice no, está fuera de rango, se vuelve a pedir. Es para la validación de variables. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Hay preguntas hasta ahora? Nada. Tomen atención, nota de esto porque miren que en los exámenes finales solemos preguntarlo. La diferencia entre los tres tipos de lazo. ¿Cuándo conviene uno? ¿Cuándo conviene el otro? Bueno, entonces voy a pasar a otro tipo de programa, ya un poquitito más complejo. Y voy a pasar a un dibujo. En este caso tenemos un lazo mientras, en un diagrama de Chapin, que nos muestra un menú, pide una opción y luego hace en caso de, según la opción, va a mostrar un mensaje. Y después pregunta para saber si tiene que terminar el programa. Esta lógica la tenemos en este caso con un while. Esta parte ya es conocida. Esto lo vimos hace un ratito. ¿Sí?
¿Se acuerdan que el igual traía dolores de cabeza, no? Bueno. Acá hay algo nuevo que todavía no habían visto, que es limpiar la pantalla. Ya vamos a ver, admítanme un ratitito y voy a mostrar dónde tiene su uso y cómo funciona. Pero bueno, luego de esto viene el menú, la presentación del menú. Un mensaje que le indica al operador qué es lo que está esperando el programa, el ingreso de la variable, como ya habíamos visto antes, y después el switch, que también habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí? Distintos mensajes según el valor de la variable, y finalmente pulso una tecla para continuar, y si la tecla que ingresamos acá, el valor que ingresamos acá era 0, entonces le asigno 0 a la variable sigo, y acá no se va a cumplir, por lo tanto sale del bucle, ¿sí? Del ciclo este, y termina el programa. Lo voy a poner en funcionamiento para que se vea. A lo mejor ahí podemos tomar más noción de lo que estamos hablando. Acá paró, está esperando el valor del usuario, ¿sí? En esta sentencia, el scan F, mostró el menú, muestra el cartel y me indica que tengo que ingresar un valor entre 0 y 3. Ingreso el valor 1, Enter, y me dice el valor ingresado es 1. Pulso una tecla para continuar. El valor ingresado es 1, es lo que dice acá. Pulso una tecla para continuar y después queda esperando con el get character, ¿sí? Queda esperando una tecla. La clase pasada no poníamos en algunos casos este mensaje de pulso una tecla para continuar. Si no está, el operador no sabe si la máquina está pensando, calculando o si está esperando un dato nuestro. Entonces siempre es conveniente que tengamos un cartel indicándole al usuario lo que pide el programa. Bueno, toco una tecla, me vuelve a mostrar el menú. Ingreso la opción 2, ingreso la opción 3, ingreso la opción 0. Perdón, antes de la 0 voy a ingresar la opción 8. Me muestra el error. Es el letrero que tenemos acá. Y si ingreso la opción 0, el programa termina. ¿Se entendió? De nuevo, es un programa solo de uso didáctico, no tiene valor práctico todavía, ¿sí? Pero es solamente para que vayan tomando noción de qué es lo que nos permite los controles de flujo de programa. ¿Hay preguntas? Bueno, continúo entonces. Hablábamos de esto. Voy a comentar esta línea y lo voy a ejecutar de nuevo para que tomen noción de qué es lo que hace. Muestra el menú, ingreso a la opción 1, pulso una tecla para continuar. ¿Ven que ahora el menú me lo vuelve a mostrar abajo de lo anterior? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que me permitió poner System CLS? Lo vuelvo a correr para que se vea de nuevo. ¿Entienden? Lo que hace es limpia la pantalla y posiciona el cursor en la posición de arriba a la izquierda. System le dice a el programa nuestro, le está diciendo al sistema operativo, encárgate de
algo. En este caso, ese algo es lo que está entre comillas acá adentro. Clear screen, o sea, limpia la pantalla. O sea, traduciéndolo un poquito, es en esta sentencia, nuestro programa le está diciendo al sistema operativo, limpia la pantalla y pone el cursor arriba a la izquierda. ¿Se entiende ahora lo que hace esto? ¿Hay consultas? Seguro que hay consultas. Atención que es importante en esto. El flujo de programa se está derivando acá. Le estamos diciendo al sistema operativo, encárgate de algo. Cuando termina, vuelve a esta parte y continúa con el resto de la programación. Fíjense que para nuestro lenguaje es una función más, con un parámetro dentro de los paréntesis. ¿Está claro? ¿Hay consultas? Bueno, entonces avanzo. Hago el mismo programa con el do while. Fíjense que lo único que cambia es el do, y más abajo el while. ¿Ven? El programa es exactamente igual. El funcionamiento va a depender de lo que dijimos antes. Lo voy a correr. Valor ingresado es 1, pulso una tecla para continuar. 2, 3, 6, 0. El programa terminó. Entonces, la lógica funciona exactamente igual. Pero, como diferencia en este, ¿sí? Perdón, ¿Cuál, Jorge, cuál es la? Sí, Silvia. tenés 2 minutos y 1 minuto 50 y se te corta. Bueno, recuerden entonces que nos volvemos a conectar por un ratito más. ¿Sí? Gracias, Silvia. Decía, ¿cuál es la diferencia entonces entre todo esto? Entre esto y esto. ¿Va a funcionar de la misma manera? Sí, porque acá le estamos diciendo, con el while, la variable sigo tiene valor 1. Entonces acá sí o sí va a tener valor 1. En este caso, yo puedo obviar esta parte, ¿sí? Es decir, puedo hacer esto, sacarle valor, y al correrlo, lo va a pedir igual, va a entrar igual al bloque. Cuando yo le diga 0, se va. ¿Se entiende? Acá lo tuve que declarar, acá ya no hizo falta. Con el while lo tengo que declarar, con el do while no. Y ahora vamos a ver, cuando retomemos, el for. En un momentito. Vayan pensando si tienen preguntas para hacer.